Pero es que en ese mismo año, sí, he cerrado la ventana porque había demasiada vida, ahora ya no habrá viento. Decía que es que en el mismo año de 1959, en ese mismo año de 1959, en el que Gastón Baquero se queja del olvido en que se tiene a Ciro Bayo, salió en la colección Las mejores novelas contemporáneas de la editorial Planeta, la colección de Joaquín de Entrambas-Aguas, El peregrino entretenido, con un retrato y un autógrafo inédito de Don Ciro. Como se puede apreciar claramente, compró en librerías de viejo, y este volumen no tiene lomo, pero es el cuarto. No tiene lomo, pero me da completamente igual porque la colección la compré íntegra, la compré entera por 15 euros, así que me da completamente igual que no tenga lomo porque sí que tiene todas sus páginas. Las mejores novelas, no debería decir esto en voz alta, los libreros tienen que creer que a mí me importa muchísimo que los libros tengan lomo. Las mejores novelas contemporáneas, tomo cuarto, años de 1910 a 1904. De 1910 a 1914, tomo cuarto. Selección y estudios de Joaquín de Entrambas-Aguas, catedrático de la Universidad de Madrid, con la colaboración, que no sabemos hasta dónde llega, de María del Pilar Palomo, profesora de la misma universidad. Editorial Planeta S.A. Barcelona, 1969, aunque la primera edición es de 1959. Tengo que enseñar, claro, el retrato, que espero que no esté sacado de la espasacalpe. El retrato, que es bueno, no viene firmado, es un retrato un poco, no es muy artístico, desde luego. Este es el retrato de Don Ciro Bayo. Y el autógrafo, que vamos a ver si entiendo la letra. No la entiendo. Es ilustrísimo, no lo entiendo. Del Paraguay, sí, entiendo la palabra Paraguay y Ciro Bayo. Espero que los lectores tengan mejor ojo. Y eso que corrijo exámenes, pero no encuentro letras tan ilegibles como esta. Ciro Bayo habría suspendido un examen por ilegible. Bueno, Joaquín de Entrambas-Aguas, naturalmente, también se queja amargamente de haber tenido que recomponer la biografía de Ciro Bayo cuando no había mucho más que el artículo del Espasa con foto full, pero no full en inglés, sino full en gitano. Pero al menos en la cuarta edición, quizá antes, pero que yo sepa, en la cuarta edición, que es la que tengo, de 1969, asistimos en la página 53 a una curiosísima pelea de mistagogos de los escritores olvidados, similar en todo a la pelea de curas que Luis García Berlanga siempre quiso rodar. Lo hizo en Todos a la cárcel, se le olvidó y volvió a hacer mucho peor, como no podía augurar de otra manera el olvido, en París Tombuctú. Si se había olvidado de que ya lo había hecho, pues es evidente que ya no tenía la cabeza como antes, lamentablemente. De Entrambas-Aguas le reprocha a Hernández Luquero no haber citado su introducción de 1959 en un artículo de 1965, pero reconoce que este artículo era una refundición de otro de 1942, anterior por tanto a su introducción y al ensayo de Baquero. Naturalmente voy a leer esta pelea, aunque volercho udire e Basaboria, voy a leerla porque no deja de ser divertida y didáctica. 50 y... madre mía, esto es papel de fumar. Aquí está. Mi deseo era que este estudio hubiera sido más completo, aunque realmente he agotado en él cuantas posibilidades se me han ofrecido para conocer la vida y la obra de Ciro Bayo, que pensé haber sacado del injusto olvido en que estaba. No lo creyó así sin duda el señor Hernández Luquero, quien publicó un artículo sobre una olvida... Sí, en la M... me la salto de Hernández Luquero porque creo que es Manuel, pero no estoy seguro, así que antes que meter la pata, lo que quiere decir que Hernández Luquero es un olvidado desde luego más que... Ah, aquí está... Bueno, qué curioso. En la bibliografía Hernández Luquero no tiene una M como inicial, sino una N. Hernández Luquero. Llamémoslo Hernández Luquero.
No lo creyó así sin duda el señor Hernández Luquero, quien publicó un artículo sobre un olvidado, Ciro Bayo, en Pueblo, Madrid, 23 de diciembre de 1965, reflejo directísimo de otro del mismo autor. El título es un escritor casi desconocido, In Memoriam a Ciro Bayo, en Arriba, de 11 de enero de 1942. Yo creo que 1942 es un año anterior a 1959, pero aún así Joaquín de Entrambas-Aguas se queja, dice, en que demuestra no haber leído las páginas antecedentes publicadas unos años antes, sí, en 1959. Me parece perfecto que cada uno lea lo que le dé la gana, pero hallo ridículo escribir sobre algo pensando que nadie ha escrito antes de aquello que él escribe, aunque no citen la fuente como está ahora al uso, pero que al menos no cometan estas pifias de elemental información. Y conste que me temo que no sea la única del autor, porque en el mismo artículo cree que son escritores olvidados Blasco Ibáñez, Galdós y Valle Inclán, cuyas bibliografías son extensísimas. ¿Qué se le va a hacer? Termina diciendo Joaquín de Entrambas-Aguas. No era necesario que ninguno de los dos, ni Vaquero ni Joaquín de Entrambas-Aguas, citara a Hernández Luquero. Si es real que en él hay pifias de elemental información, como dice Joaquín de Entrambas-Aguas, aunque esta pifia parece ser fundamentalmente no citarlo a él. Pero es obvio que este artículo y otras obras que figuran en la bibliografía que va en la página siguiente pintan un cuadro muy distinto del de un olvido absoluto. La bibliografía que recoge es Lucio Ambruzzi, Ciro Bayo Segurola, es italiano, Lucio Ambruzzi, Ciro Bayo Segurola en Páginas de vida española y americana, en Turín, 1957. Azorín, prólogo al Azorillo español, de Ciro Bayo, Pío Baroja, las obras que ya se han citado, Bernaldo de Quirós, El peregrino entretenido, estos son reseñas, claro. Bueno, sí, al final no hay tanta bibliografía, hay que reconocerlo, la mayoría son reseñas o capítulos en libros sobre la generación del 98. Las frases entresacadas de los libros de Ciro Bayo y los Baroja en las introducciones de Vaquero y de Entrambas-Aguas son sospechosamente coincidentes, incluso en el hecho de que en lugar de gente del 98 se hable de una página de Ricardo Baroja. En lugar de citar el libro, las dos introducciones dicen una página, hay una página de Ricardo Baroja. Sin meterme en buscar la fuente Q de estos sinópticos, que seguramente acabaría haciendo injusticia al verdadero autor de las pesquisas, que no estoy seguro de saber señalar, seguiré el análisis de la obra de Ciro Bayo tal como aparece en el ensayo de Gastón Vaquero, que cuenta con la ventaja de estar digitalizado y ser más fácil de manejar para mis apuntes. Primero habla de las traducciones, entre las que se cuenta también una adaptación, o más bien un libro propio con reflexiones sobre el libro original, así lo presenta Joaquín de Entrambas-Aguas. Dice Vaquero, su adaptación de un extraño libro, Las larvas del ocultismo, de John Billingbroke, hace un libro ameno de lo que con toda probabilidad, no lo ha leído, es en el original una lata indigerible. De la traducción de Ninon de Lenclos sacó dos libros propios, Venus Catedrática y un tratado de galantería basado en su epistolario. Baroja, en Desde la última vuelta del camino, revela la mano mercantilista que tuvo en aquellas traducciones. Para demostrar su desconocimiento de los gustos del público, cuenta Baroja. Años después, al final de la guerra de 1914, se publicó en francés El fuego, de Barbusse, y tuvo éxito, y yo le dije a mi cuñado, Caro Raggio, vamos a pedir al autor el derecho de traducción. ¿Sin leer la obra? Claro, sin leerla. Supongo que de leerla no nos hubiera gustado. Pedimos el derecho de traducción, lo concedió Barbusse, hizo la traducción Ciro Bayo, y se publicó la obra y se vendieron 2 ediciones completas. Y aún así, hasta aquí Baroja, y aún así se atrevía a hablarle en necio al público, haciendo que lo firmara don Ciro. Dice también en sus memorias
Pío Baroja. La casa editorial Caro Raggio comenzó en un piso bajo que era bastante amplio. Los libros se tiraron en distintas imprentas y varios extranjeros los tradujo Ciro Bayo, entre ellos El Fuego, de Barbis, Luciano Leven, de Stendhal, que yo encontraba que tenía un título un poco soso y que le puse motu propio el nombre de El Oficial Enamorado, que me parecía más atractivo para el público. Esto me recuerda que tengo Mis Prisiones de Silvio Pellico en traducción de Ciro Bayo por ahí y no he sacado a enseñar, y si ya lo muestro estará fuera de su momento docente y didáctico, fuera de la programación. En fin, créanme que hay muchas traducciones, afortunadamente, que se deben a la mano de Ciro Bayo. Así empieza Vaquero a considerar la obra ya original de Ciro Bayo. Habría que colocar, dice, en primera línea, por el esfuerzo que suponen, los libros dedicados a evocar la magna empresa de los conquistadores españoles, el ciclo que él llamó Leyendas áureas del Nuevo Mundo, los caballeros de El Dorado, los Marañones, los Césares de la Patagonia, libros apasionantes de veras, responden a la queja del propio Ciro cuando dijera, del propio Don Ciro, perdón, que falta de respeto, cuando dijera: parece mentira que entre los españoles no haya surgido quien, a lo Walter Scott, haya novelado los anales de la conquista indiana que tanto se prestan a los vuelos de la fantasía. Él veía, sigue Vaquero, que los narradores clásicos de la epopeya, los cronistas de Indias, apenas son leídos. Actualizar, novelizar, poner ante los ojos sedientos de aventuras y de movimiento del lector de hoy aquellas singulares hazañas, fue la tarea que se impuso. Y lo cita: terminaré diciendo con Heine en su condenación de los dioses, dice, pero está bien que yo haya dicho antes que dice, porque el lector que me escucha no ve las comillas. Heine dice: todos nos vamos, dioses y hombres, creencias y tradiciones. Puede que sea obra piadosa rescatar estas últimas de los abismos del olvido. Hasta aquí Ciro Bayo. Sigue Vaquero. La erudición bien digerida, la exposición de caracteres, la selección de anécdotas y siempre la maravillosa sencillez y eficacia del estilo hacen que estos libros, por poco conocidos, cuenten entre las mudas acusaciones que el tiempo va anotando a una cultura en crisis. Hasta aquí Vaquero. No podemos dejar de considerar su ascendiente en otro autor, hasta aquí no considerado, aunque se haya enredado en el cesto de las cerezas que antes trajimos, Salvador de Madariaga, aunque su obra sea un poco más engolada y cuente, frente a los hermosos títulos de Ciro Bayo, con uno de los más desafortunados de la historia de nuestras letras, El Semental Negro. Como todos sus libros más personales, como sus libros más personales, considera Vaquero Lazarillo Español, El Peregrino Entretenido, bueno, que los tengo aquí en reediciones, sí se reeditaron, y de hecho hay reediciones modernas. Al final una edición original se puede encontrar menos hecha polvo que esta, pero bueno, no sé si leer ahora, sí, convendría leer ahora un fragmento, porque que no quede todo en alabanzas y elogios que se han de creer por artículo de fe. Bueno, vamos a leer el que más me atañe. De esta peregrinación por España, pues donde estoy yo, creo que es lo más oportuno, lo más razonable y lo más adecuado para mis alumnos si alguna vez por equivocación entran aquí y me escuchan. Bueno, sí, venga. Pasemos de Espeñaperros y entremos en Bailén. Recuerdos de Bailén. Llegado a Linares, me desayuné en una cantina de mineros que a la salida del pueblo hay junto a los hornos del Camino Real, que era el que llevaba a Córdoba por Andújar. Crucé unos cereales, luego de esas y quebradas, y al mediodía arribé a Bailén, pueblo tan famoso de nombre como pequeño de vecindario. Sí, creo que es el mejor capítulo que puedo leer. Bien.
Bien, 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 sí. Bailén, quedémonos con Bailén. Y Andújar. No, caramba, no, sí. Vamos directamente a Andújar. Bueno, leámoslo todo. Lo que sí que sé que no aguantará mi lector es la vacilación. Vamos a ver, es suficientemente breve. Lo que pasa es que, claro, las páginas de Espasa Calpe engañan. Y esto de los volúmenes dobles... Esto no es un volumen doble, parece ser. Creía que sí, que era volumen doble. No, no lo pone en ningún lado. Sí, obra Lazarillo Español, obra premiada por la Real Academia Española. Bueno, que las páginas contienen mucho menos texto del que debería contener una página, aunque la letra sea muy pequeña. Así que leamos todo el proceso, todo el laboratorio del lugar en el que estoy. Vamos a desnudar el libro, que también está hecho polvo por dentro, lo han pinchado, no sé si le han dado un puntazo de bayoneta. Bien, leamos. Además, ¿qué diablos? Si el tiempo lo pongo yo. Y el que se canse siempre puede avanzar, o siempre puede irse, que mucha gente lo hace, por eso los vídeos tienen a veces 200 visitas el primer vídeo y 50 o 6 el siguiente. Leámoslo todo, y perdón por la vacilación. Llegado a Linares, me desayuné en una cantina de mineros que a la salida del pueblo hay junto a los hornos del Camino Real, que era el que llevaba a Córdoba por Andújar. Crucé unos seriales, luego de esas y quebradas, y al mediodía arribé a Bailén, pueblo tan famoso de nombre como pequeño de vecindario. Vi las casas engalanadas y mucha animación en calles y balcones. Llegué a la plaza y destacándose entre el concurso estaba una compañía de infantería en correcta formación. El cornetín de órdenes, como si esperara mi llegada, dio un toque de atención y a seguida «¡Presenten armas!». Supongo que esta es la entonación. A cuyo tiempo la banda tocó la marcha real. Claro, el lector tiene que tener una cultura musical para poder oír estas descripciones. Hice bien en no envanecerme, porque tales honores se tributaban no a mí, sino a la bandera, que en este momento sacaba el porta de la casa ayuntamiento. El capitán dio una voz de mando y al son de alegre paso doble, los soldadicos desfilaron por la plaza. Pregunté cuya era la causa de todo aquello, que por cierto está mal editado, si quiere ser una edición moderna tendría que tener tilde cuya porque es un interrogativo. Se usa muy poco, lo usa Garcilaso, en cuya oreja suena, pero es español y es español clásico usar cuyo como interrogativo. Pregunté cuya era la causa de todo aquello y dijéronme que en celebración del aniversario de la batalla, y que todos los años venía una compañía de Jaén con bandera y música para hacer honores a la Virgen de la Zomeca, capitana generala del ejército por obra y gracia del general Castaños cuando en su mano puso el bastón de mando. Yo entiendo que puede ser una gravísima errata por Zocueca. No tengo ni idea, Por esto se equivoca la Academia Argentina cuando se quiere poner por encima de la autoridad de Ciro Bayo, a veces. No, hay una aldea de Zomeca, existe la aldea de Zomeca y existe la Virgen de Zomeca, sí. Primera noticia, pero la Virgen de Zomeca no... Sí, capitana... Bueno, en realidad, donde lo estoy encontrando en Google Libros es en la obra de Ciro Bayo. A ver si va a ser una errata por Zocueca. Esto de Zomeca es rarísimo. Voy a poner Zomeca y Zocueca. Y sí, no sale Zomeca y Zocueca juntas, lo cual sería extraño. Bueno, vamos a ver Zocueca y Bailén. A ver si... Vamos a ver, Zocueca y Bailén. O mejor todavía, sí, el santuario de Zocueca, que está en Bailén. Es claramente Zocueca, es una errata. Es una errata que se ha perpetuado. Es como lo de Cuya sin tilde, pues esto es una errata. Es la Virgen de Zocueca. Sí, sin lugar a dudas. Errata. Como quienes editan al Marqués de Santillana y dicen que estuvo en la frontera, en Jaén, en la frontera del Reino de Jaén,
en Huelma y corrigen, no, estuvo en Huelva. No, hombre, Huelva está como bastante lejos del reino de Jaén. No, en Jaén está Huelma. Y en Jaén también está no Zomeca, sino Zocueca. Es una mera errata. Capitana generala del ejército por obra y gracia del general Castaños, cuando en su mano puso el bastón de mando. Yo, que me sabía la batalla de Bailén con todos sus pelos y señales, había dado al olvido que ella fue un 19 de julio. Esto es también muy clásico. Ella fue por la fecha. También cuando se toma una ciudad se toma a, con esa preposición. No se toma Cádiz, sino que se toma a Cádiz. Lo cierto es que mi llegada a Bailén fue un día 20 y que la función había terminado. Aquel desfile de tropa era que la compañía regresaba a Andújar por la carretera para tomar allí el tren de Jaén. Descansé un buen rato en una taberna y sin ver nada, porque el campo de batalla, la Noria, estaba muy lejos y la iglesia cerrada. Seguí mi camino. A la media... Bueno, no son libros cómodos, desde luego. El lector que me escuche podrá ver que lo tengo poco manejado y poco trillado, entre otras cosas porque me daba miedo que se me deshiciera entre las manos. Y desde luego esto no se puede leer sin la sobrecubierta quitada, que está toda rajada. Estoy pensando que quizá no ahorré tanto al comprar la versión más barata que compré, porque el ser tan deleznable puede hacer que no lo lea con la frecuencia que me gustaría leerlo. Quizá me acabe comprando una de estas fantásticas ediciones críticas, anotadas, nuevas, que a diferencia del año 59 se están haciendo, aunque en el año 59 se hizo la de Planeta, se hizo la de la colección de Joaquín de Entrambas-Aguas. A la media hora de andar oí que dábanme voces a retaguardia. Paré y con esto me alcanzó un carro cubierto, que era de donde me llamaban. Sentados adentro iban un carro de calañés... no sé qué me pasa hoy. A la media hora de andar oí que dábanme voces a retaguardia. Paré y con esto me alcanzó un carro cubierto de donde me llamaban. Sentados adentro iban un carrero de calañés, calzón corto y borceguíes con flecos y un cabo furriel. En el toldo se veía pintado el escudo de España entre dos orlas con los colores nacionales y en la banda amarilla este letrero: Regimiento Infantería de la Reina, número 2, primer batallón. Sí, sé lo que me pasa, que quiero levantar la mirada y hablar al público como si me lo supiera de memoria. No me lo sé de memoria, estoy leyendo, puedo directamente fijar los ojos solo en el libro. Era, pues, un carro de regimiento. Paisano, díjome el carrero sin parar las mulas. ¿A dónde bueno? A Andújar. ¿Y va usted solo? Repuso el cabo. Así parece. Quiero decir, si no lleva usted alojados, siguió diciendo el de los galones, tocándose las uñas de los 2 pulgares, haciendo el conde de Uñate. Nada de esto, repliqué. Estoy limpio como una patena. Si es que el libro está crujiendo. Y era verdad. Procuraba ser tan pulcro que hasta cepillo llevaba para quitarme el polvo. Cuanto más peine y jabón para mi tocado. Me verían tostado del sol y polvoriento, pero sucio no. Pues suba usted con nosotros, siguió diciendo el cabo. Me da pena verle andando con este calor por la carretera. Pararon las mulas y me senté en la trasera sobre un montón de mantas bien dobladas. En el doble fondo asomaban la marmita de la compañía y el bombo de la música. El carro se llevaba toda esta impedimenta a Andújar por la carretera para empalmar con el tren. «Ea, eche usted un trago», díjome el carrero, enviándome la bota. «Amigo, gracias mil», dije devolviéndosela después de haber bebido. «¿De dónde se viene, paisano?», me preguntó a su vez el cabo. «De la capital de España», contesté con mucho énfasis. «¿De Madrid? ¿Y a pie? ¡Ole por los valientes!», exclamó el cabo, que sería andaluz a juzgar por el acento y por el olé. «¿Es usted de allí?». Bueno, nosotros decimos ole, casi nunca olé. Etimológicamente sería olé porque viene de Alá, pero decimos ole. Ahora, en aquel tiempo seguramente se decía olé. «¿Es usted de allí?», preguntó el carrero. «Madrileño soy castellano». «Compañero, pues somos paisanos. También yo soy castellano nuevo». «¿De dónde?». «De Guadalajara, es decir, de Tendilla. ¿Ha oído usted mentar este pueblo?». Voy a ser franco. Tenía tan presente el recuerdo del conde de Tendilla, el primer gobernador de Granada, que el apelativo se me antojaba título andaluz. Ahora sabía a ciencia cierta que ese pueblo era castellano, como antes que la batalla de Bailén se dio un 19 de julio. Vaya, si enseñan los viajes.
Y como si del carrero se apoderase repentinamente la nostalgia de la tierruca, dejó de hablar, dio un grito a las mulas y enseguida cantó esta seguidilla, que mi cultura musical no llega a permitirme imaginarme la música como si de la marcha real y de otras obviedades. Camino de Tendilla va una tendera, ella va pa' Tendilla y yo a Tendella. Las 4 leguas de Bailén a Andújar las hicimos tan despacio, con tantas estaciones en los ventorros, que era ya anochecido cuando llegamos a la ciudad. Cabo y Carrero, con el arroz, las patatas y el tocino de la provisión que llevaban, aderezaron un rancho en la posada convidándome a comer y a beber, y aún me hicieron acostar sobre las mantas del carro después de dejar las mulas en el pesebre. Antes de rayar el alba sacó el carrero los animales, y Cabo, Carro y Carrero marcharon a la estación a esperar el mixto. Despedíme de tan buenos camaradas y eché a andar por la vía férrea. A los pocos kilómetros, un guardavía me detuvo a la entrada de un túnel hasta que pasara el tren. No tardó este en anunciarse, y cuando cruzó, tuve la suerte de ver asomados a una ventanilla al cabo andaluz y al carrero castellano que me saludaron alegremente remolineando las gorras cuarteleras. Hago un pequeño inciso, ya que estamos viendo al Ciro Bayo escritor y no al Ciro Bayo personaje. Simplemente quiero destacar, ya que estoy leyendo lo que más me interesa, que es la parte en la que sale Andújar, quizá lo que más me interesa del Ciro Bayo personaje, porque yo me he entretenido investigando aquellos tiempos en los que los españoles comíamos carne humana con total tranquilidad, a los que llamábamos salvajes, y que incluso Antonio Pigafetta, en su descripción del viaje de Magallanes y Elcano, da una noticia extrañísima, que es que los tripulantes tienen escorbuto y están deseando, no ven la hora de bajar del barco para comer carne humana y curarse. Y esto lo dice, como tantas otras cosas que dice Pigafetta, como dejándolo caer, como si no viniera a cuento. Es como cuando dice, y vivimos un milagro, y gracias a Dios tuvimos un milagro, y no cuenta qué milagro fue, y luego sí cuenta que vieron un ave que no tiene culo, y vimos un pájaro que no tiene culo. Bueno, pues, como me entretuve investigando sobre el canibalismo en España, el médico, en este caso es médico, o el que viene por vía indirecta, hasta llegar a un supuesto uso del colágeno humano en productos para cosmética, y algunos de ellos se ingieren en nuestros días, y hubo una pregunta sobre esto en la Unión Europea. Pues quizá del Ciro Bayo personaje, la historia que más me llamó siempre la atención fue aquella en la que, según don Pío Baroja, comió carne humana de manera inadvertida, de manera completamente accidental, porque los indios lo convidaron con carne humana, y luego el misionero que había por allí le dijo, ah, pues esos indios son caníbales, así que seguramente lo que le han dado es carne humana. Y de ahí venía esa reflexión sobre el sabor de la carne humana que don Pío le pidió a Ciro Bayo. ¿A qué sabía? Bueno, pues sabía a puerco, con lo que coincide con el pensamiento de Galeno, que decía que la carne que más se parece a la humana es la del cerdo. Bien, he hecho este pequeño inciso, que si no luego se me podía pasar. Sigo con el pasaje en el que se habla propiamente de Andújar, que es en realidad brevísimo. En Andújar había saludado el sagrado Betis, el Guadalquivir, que volvía a cruzar en Alcolea. O sea, ya antes de que llegue al punto ya se va de Andújar. Es lo que pasa con Quevedo también, que en una carta dice que vino aquí de noche y se fue. Eso es lo que dice Quevedo de Andújar. En Andújar había saludado el sagrado Betis, o sea, ni siquiera tuvo que entrar en la ciudad, porque la estación de tren y el río, todo eso está fuera de la ciudad, evidentemente. Que volvía a cruzar en Alcolea por otro magnífico puente de mármol negro. Es el famoso puente de la batalla de Alcolea. Desde Alcolea hasta Córdoba es toda una llanada entre el río y las últimas estribaciones de Sierra Morena, y en ella casan admirablemente el rubio de los trigales con el verde tierno de las vides y el verde sombrío de los olivos con el ocre de la tierra labrantía. Bueno, los trigales han desaparecido, ya no hay, quizá en Córdoba queden algunos, pero aquí en Jaén solo está este verde, este contraste
no contraste, sino casamiento del verde sombrío de los olivos con el ocre de la tierra labrantía. A los flancos se despliegan en apretujadas haces pitas y chumberas, aquellas guardando las lindes con las puntas de sus ruedas